I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, ahora, después de las conversaciones de la semana pasada, donde el tema fue totalmente distinto, nos vamos a un tema que, decía yo, es tal la cantidad de bibliografía que hay sobre la felicidad y el sufrimiento y cuáles son las encrucijadas hoy, que tal vez estos dos programas con invitados de lujo, como los que nos acompañan, va a ser insuficiente. Yo voy a hacer una presentación de algunas puntuaciones hechas en relación a la felicidad a lo largo del tiempo y tal vez detenernos un poco sobre el hombre feliz actual, que aparece casi, les diría, como mandato el hay que ser felices, ¿eh? El tema es cómo se es feliz, cómo se accede a esa felicidad, y también uno podría decir cuál es el precio que se paga en esta cuestión de la felicidad. En primer lugar, me parece que si el hombre la busca, a esta felicidad, si hay una insistencia en relación a vamos a buscar la felicidad, es porque no se la tiene todo el tiempo. Quiere decir que a veces está y que a veces no está. La filosofía tiene muchas puntuaciones en relación a ella, tal vez Aristóteles, que busca el punto medio, el no exceso como modelo de felicidad, algo que ya advertimos en este programa precisamente durante el año 2016, es una recomendación linda para una época en donde lo que uno tal vez padece es de excesos. Es interesante cómo los chicos creen que son felices porque tienen la última marca del último Samsung 7 y a lo mejor ni siquiera saben cuáles eran las funciones que tenía el 6 y el 5, ni qué decirles de los que no son jóvenes, que tienen menos rapidez para esta cuestión digital. O sea que es cuestión de tener eso, de eso mucho, lo más nuevo, aunque ni siquiera tengas tiempo de disfrutarlo. Me vuelvo a Kant, que ya la piensa de otra manera, en donde él advierte que hay ahí casi un agujero y en donde hay que poder poner una norma, ¿sí? Y me remito a Freud, que definitivamente dice que la felicidad es sintomática, es decir, no la tenés siempre, hay algunos modelos, pero son propios, individuales, particulares, la tenés que construir. Nadie es feliz de la misma manera, pero tampoco sufre igual, lo cual complica la historia de la humanidad, porque a veces tenemos la fantasía, especialmente en esto, con todo el respeto que me merece la medicina moderna, con todos los avances que tiene, esta ilusión de creer que con una droga contra la peor de las infelicidades, esa que se propaga por Occidente, no me animo a hablar de Oriente, hablo de Occidente, llamémosle depresión, llamémosle consumo, llamémosle violencia, que es lo que nos agobia en los últimos tiempos. Los periódicos y las noticias pueden documentar esto, que pasa en Europa, que pasó en la Argentina durante muchos años, donde la corrupción evidente estaba a la vista, no era regulada por las instituciones. Bien, y volviendo a la medicina con su propuesta y su ilusión de creer que se cura la infelicidad con una droga para todos, es una medicina que desde esa perspectiva fracasa, alivia el dolor, colabora verdaderamente, pero acá el tema es que en realidad, si uno es feliz a su manera, también sufre a su manera. La solución no es una salida tan corta y tan rápida. Por lo tanto, esto que afecta, podríamos decir, a ciencias como la nuestra, la psicología clínica, también debe ser tenida en cuenta por la educación, porque
los educadores a veces se preguntan cómo, si yo preparo la clase, si tengo una serie de igualdad de oportunidades para ser incluido, como las tiene la Universidad Nacional, que yo las he presenciado, las he puntualizado acá. Hay fracaso, hay exclusión, y bien, esa es precisamente la encrucijada. ¿Y por qué hago esta presentación de la felicidad, que me parece mucho más simpático que iniciar con el sufrimiento, pero que no debe dejar de verse que del otro lado de la felicidad, la contracara, es la infelicidad o el sufrimiento actual? Y lo digo precisamente para que nos sinceremos y no seamos rusonianos. Rousseau pensaba que el hombre era bueno, que llegaba y que de alguna manera era la civilización la que lo corrompía. Bueno, hoy, a esta altura del avance de las ciencias humanas, del avance de la medicina y de lo que está pasando en el mundo, nos queda claro que en definitiva los niños no son tan buenos y que a veces su manera de ser felices o disfrutar en las primeras épocas es de una manera poco aceptable, como el grito, como golpearse o ser agresivo con el compañerito. Podríamos presenciar lo que significa el primer tiempo de un maternal, a donde, en un paréntesis les digo, a mí no me parece que deba ser despegado el niño tan repentinamente de los padres, porque no estamos preparados para eso. Tal vez en otro programa nos ocupemos, si ustedes quieren, algo que también quería decirles hoy, y al señor director que ponga nuestro mail en la pantalla cuando emita, tanto como la www y tanto como WhatsApp. ¿Por qué? Porque puede ser la preocupación de ustedes, que están en toda la provincia en este momento recibiendo la señal de Canal 10, y acá en Capital a través del satélite, porque este no es un canal de cable en Salta, pero pueden acceder a través de un sitio que se llama YouTube Micro Nuevas Miradas Salta, o Face Micro Nuevas Miradas, o Twitter Nuevas Miradas. Bien, a través de todos estos medios, yo los invito a que esta conversación que iniciamos hoy, acá, julio 2016, continúe a lo largo del 2016, si es que están dadas las condiciones para seguir adelante como queremos. Nos vamos a un pequeño corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos con los invitados. El aire es nuestro. El aire es nuestro. Los invitados, ¿cómo están los invitados? Hola Constanza. Hola, ¿cómo estás? Pero qué linda que se vino Constanza, primaveral, ¿eh? Con colores Se ella se anticipa a la primavera. Sí, con ganas de que llegue. Pero, y mi amiga Silvia, que está como coproductora, ¿eh? Aparece en todas las fotos de YouTube, Micro. ¿Cómo estás? Y nuestro amigo Javier, que ahora ya desde la policía, ¿verdad? Del 911 nos acompaña. 911, sí. 911, bien. Un gran, primero un alumno brillante y ahora un colega de ese nivel. Bueno, muchas gracias.
Vamos a ver cuál es la postura de ustedes, porque cada cual tiene algo que decir desde distintos lugares, ¿verdad? Yo escuché esto del sufrimiento, que se sufre de distinta manera, y el sufrimiento, bueno, es un hacer, es un decir. El sufrimiento, de algún modo, va en vía de un síntoma. Cuando nosotros vemos los adolescentes que sufren por un conflicto, sufren por un trauma inherente a todos los seres humanos, pero vemos que luego hacen un síntoma, y ese síntoma será una fuga de hogar, será una conducta errática, trastornos en la escuela. Bueno, todo eso implica que no es una estar desadaptado, perdón, digamos, a la realidad, sino que es una adaptación, a un conflicto, digamos, una adaptación a poder resolver ese conflicto. Esa es la posibilidad, esa es una manera, construye de algún modo un síntoma para poder arreglarse con su vida, que no es lo más adecuado, que no es lo que le conviene, pero encuentra una solución a ese sufrimiento que venía, que era parte de un sufrimiento que trae desde la infancia en realidad, que es un trauma, que no necesariamente los traumas inherentes a todos los seres humanos no son algo que vaya a hacer algo terrible, sino que por ahí es solo una palabra que escuchó, y todos los seres humanos tenemos un trauma. Con eso se constituye nuestra forma de responder a la vida. O sea, todos tenemos un trauma, de ese trauma hacemos un síntoma, y todos también tenemos un síntoma con el cual nos movemos en la vida. Un síntoma, digamos, alguien puede ser, no sé, prevenido en su vida, inhibido, arriesgado, excesivamente arriesgado. Bueno, todo eso son síntomas y son formas de moverse en la vida. Ahora, el sufrimiento tiene que ver con esta vía que va hacia el síntoma. Este sufrimiento, nosotros lo más claro que lo vemos en los adolescentes. Los niños muestran de otro modo, pero el adolescente se queja y dice que sufre de ser excluido, sufre de sus padres, sufre de muchas cosas, hasta que puede armar algo que quizás sea transitorio también. Ese síntoma quizás hasta lo pueda resolver solo. Esto me hizo pensar en tantas cosas. Claro, nosotros sintonizamos. Primero me quedé pensando, mientras te escuchaba, en el juego, ¿no? Que a veces uno ve los chiquitos que juegan y en realidad dice, ay, mira cómo se divierte, cómo juega. Y el chico, en definitiva, lo que está tratando es de sostenerse en el mundo de alguna forma y de arreglárselas con su desamparo inicial, desamparo que acompaña a la raza humana de por siempre. Y también en esto que vos traías sobre el trauma, o tenemos nombres nosotros que son específicos dentro de lo que es nuestra área, pero casi esta queja de lo que nos falta, y en donde, por eso es interesante también cuando Einstein le pregunta a Freud en una carta cómo hacemos con la guerra. ¿Es posible hacer desaparecer la guerra? Y Freud le contesta, no, no es posible, pero la educación podría ayudar mucho para que, al menos en épocas de bonanza, la situación mejore, ¿no? Digo esto porque acá está Constanza, desde la educación, y me parece que ella, desde el lugar que tiene y además con tu excelencia en tu currículum, debes tener muchas, tal vez, puntuaciones para hacer. Bueno, yo escuchaba lo que estaban planteando, lo que planteaba Silvia, sobre el síntoma, ¿no? Como esta manifestación, y lo que vos planteabas al inicio del programa, como el rol de la medicina moderna, que en realidad lo que hace, creo que estamos en una época, en primer lugar, que hay un mandato de ser felices, ¿sí? Como una obligación que tiene la sociedad, o sea, todos tenemos que ser felices
no está mal, nadie quiere ser infeliz. Creo que nadie quiere ser muy infeliz, bien. está muy bien. Está muy bien. El tema es que por ahí se recurre, que creo que a eso te referías vos concretamente, a una panacea que se busca en la medicación, lo que hace en realidad es actuar sobre el síntoma, pero no sobre las raíces profundas de la infelicidad de la persona, que creo que esa es la cuestión. Y creo que la infelicidad tiene que ver con el sinsentido que puede encontrar la persona. Cuando el sujeto encuentra un sentido para su existencia, lo construye, creo que la felicidad va en ese camino, porque la persona se encolumna y trabaja en pos o en miras de eso que le da sentido a la existencia. ¿Qué puede hacer la educación en este caso? La educación lo que tiene justamente es el rol, más allá de las funciones tradicionalmente que se le han asignado, entre ellas puedo decir la de socialización. La socialización, la función de socialización lo que hace es insertar al sujeto en todo lo que son las normas, las pautas y los valores de la sociedad. ¿Eso qué hace? Tienden a encauzarlo, a actuar de una determinada manera, y ese es uno de los roles. Pero el otro rol también es acercarle al sujeto, y sobre todo a aquellos que vienen de contextos más desfavorecidos, un acceso a un universo simbólico o algo que le puede dar sentido y enriquecer la existencia, ¿no? Concretamente creo que ese es un punto importante. La igualdad de oportunidades, pensaba, ¿no? O sea, también en esto de la educación, es muy interesante tal vez pensar lo que era la educación en otras épocas y lo que se espera de la educación como institución en estos momentos, tanto como de las fuerzas de seguridad y tanto como de la justicia, en donde me parece que la meta de la escuela es casi inalcanzable, porque hay como, así como este mandato de la felicidad para todos, ¿no? Como un ideal, podríamos decir, el ideal que circula por la civilización occidental, todos felices, y les digo más, Estados Unidos tiene programas destinados a evitar la depresión y a actuar sobre ella, porque lo que les interesa es que este individuo siga produciendo, o sea, dentro del marco de lo que es el capitalismo, sin ningún tipo de nada peyorativo. Yo creo que el capitalismo tiene lo bueno, tiene lo malo, pero que en esto hay que tener cuidado en relación a si se puede tomar la felicidad como es cuestión de conseguir más para llenar este agujero constitutivo y que sea el modelo para todos, ¿no? Bueno, el consumismo es uno de los caminos que el sujeto sigue pensando que eso le va a dar felicidad de alguna manera, y en realidad llena una satisfacción momentánea, ¿no? Nada más, y no pasamos de eso. Pero el consumismo está hoy a la orden del día, y el sujeto se vuelca a eso en la búsqueda de la felicidad permanente, ¿no? Pensaba también en relación a la educación, qué complicado que es para el que educa, el que esté en el lugar a donde recibe un niño de una sociedad que ha cambiado, en donde, por ejemplo, los padres se infantilizan, son demasiado permisivos, y en esta permisividad cae el niño que no tiene de alguna manera lo que tenía en otras épocas. Un límite con el que llegaba, porque habría que obviamente detenerse un poco en la teoría, interiorizado, internalizado, con lo cual el que se tiene que hacer cargo es al que le toca. A veces ni siquiera le toca a la universidad, a veces le toca al primario, al secundario, o le toca a la policía, porque el chico no va a la escuela. Entonces la reacción brutal propia de la raza y de su animalidad, en donde, como decía yo al principio, no es tan bueno, es de alguna forma animalesco en términos pulsional, porque a diferencia del animal que tiene el objeto para el instinto, en el caso de la raza humana eso es absolutamente diferente. Entonces ese malestar que caracteriza a la condición humana, si no tiene un encauzamiento por la vía de la familia o por la vía
de las personas que se encargan de que esto tenga un destino menos desgraciado que quedarse pegado al inhalante, a la droga, a la violencia o a otros flagelos de la época que uno lo ve en Salta, por ejemplo, con el aumento del femicidio, y yo decía hace unas semanas atrás, ¿por qué Salta aparece con el tema del suicidio masivo en Rosa de la Frontera? O sea, hay algo que está fallando en términos de hacerse persona, constituirse como sujeto, educar, pónganle ustedes el nombre que quieran, pero no llegamos al mundo siendo un señorito con pulsionalmente y todos los códigos para un lazo social. La escuela en este momento tiene como la función de regular hasta la familia. Digamos, lo que da lugar la escuela es que el chico tenga lazo social, porque de pronto se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los chicos ya no van a la escuela, los hijos de famosos pueden tener su profesor en casa para cuidarlo, por seguridad, pero eso significa que quedan en un aislamiento, que el niño queda en un encierro familiar. Entonces, casualmente, la escuela va no solo a aprender, a saber, sino que también va a ese lazo social indispensable para el ser humano, y sacarlo de la familia, porque en realidad a veces la familia es lo que enferma. Entonces, este chico que va a la escuela, a veces el chico funciona muy bien en la escuela y mal en la casa. Entonces, ese es un punto donde nosotros podemos ver que el síntoma más bien es un síntoma en la familia. Me encantaría que Javier nos diga cómo la está pasando en el 911. Bueno, nos divertimos bastante. No, a ver, me parece que tomando un poco algunas de las cuestiones que plantearon, bueno, Silvia, ¿no?, y Constanza, me parece que hay en primera instancia un programa, ¿no?, que es esta cuestión de la felicidad, un programa que tiene que ver con ser feliz, ¿no?, casi como un imperativo que llama a gozar, ¿no es cierto? Algo así definen algunos autores como Miller. Boris Groys también trabaja esta cuestión de que hay que ser feliz constantemente, es como un programa, ¿no? Hay un libro que a mí me gustó mucho, que es Un mundo feliz, de Huxley, que menciona esta cuestión de la sustancia, ¿no?, y cómo hay una sustancia que es una sustancia determinada, la droga para la felicidad, ¿no? Y bueno, muestra al final del libro que hay algo de eso que rompe, digamos, con ese programa. Eso que rompe con el programa es lo que Silvia decía del trauma, ¿no? El trauma es lo que rompe con este programa de la felicidad, con eso que todavía no se puede explicar, no se puede entender, eso que escapa a este programa que uno puede decir que es por un discurso, digamos, por una cuestión capitalista, digamos, no hay que estudiar, digamos, bien el tema, pero eso que escapa es justamente lo que nos sucede, digamos, constantemente. Esto que escapa lo toma un autor que es Eric Loren en Psicoanálisis y Salud Mental. Ahí lo que principalmente nos interesa es cómo podemos intervenir desde la policía. Nosotros formamos parte de un servicio de psicología, donde justamente la idea es poner a decir algo de eso que escapa a este programa, ¿no? Entonces, cuando hay un quiebre, ¿no?, en el equilibrio de la persona, en la rutina, en el programa que tiene, ¿no es cierto?, ya sea, bueno, destinado a consumir, a ser feliz, o al ideal que pongan, cuando eso, y hoy generalmente tiende, digamos, a que se produzcan esos quiebres, es que la persona muchas veces no tiene dónde acudir, se queda muchas veces sin recursos simbólicos y yo diría también en algunos momentos institucionales como para intervenir. Entonces, bueno, dentro de lo que es el 911 pueden comunicarse, digamos, con el área de psicología, ¿no? Y nosotros atendemos ese tipo de situaciones que son urgencias, que llamamos urgencias psicológicas, el nombre que tenemos a esto que escapa, ¿no es cierto?, de ese programa. Entonces me parece que el lugar de la institución es poder tener en cuenta principalmente qué nuevos inventos se pueden hacer como para atrapar algo, ¿no?, poner en la rueda esta del discurso simbólico algo, ¿no?, de esta cuestión que escapa al programa felicidad. Una cuestión antes de terminar, porque tenemos 2 programas para esta hermosa mesa, y a Javier y a ustedes también, precisamente en el 911, uno podría decir que lo que se detecta es lo que se sale de la medida, de una de las medidas de lo esperable en una norma. ¿Cómo les parece a ustedes en ese lugar
¿sí? Que puede haber afectado lo que de alguna manera ocurrió en la Argentina en los últimos años y en donde hoy por hoy lo que se detecta y es de público conocimiento es que estos modelos de un bien hacer de las instituciones no están, porque no es que la justicia no sabía, no es que de alguna manera la presidenta y su equipo tenían una función pero no cumplieron con eso. ¿Cómo les parece que eso puede impactar precisamente en estos espacios a cargo de las fuerzas de seguridad, de la universidad, en nombre de quién o de qué uno podría decir se detiene un sujeto porque necesita de alguna forma detenerse y hacer algo con esto, con lo que llega al mundo que es absolutamente pulsional? Acá haciendo un corte transversal, exclusivamente no longitudinal, para el aquí y ahora de Salta y la Argentina. Nos vamos con esta primera parte del programa y ya volvemos con la segunda. Y a ustedes hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.